Buenas tardes, profesor. Hoy día vamos a realizar la exposición acerca de mecanismos de financiamiento. Vamos a empezar definiendo lo que es un mecanismo de financiamiento. Un mecanismo de financiamiento es toda aquella herramienta que permite financiar un proyecto a una empresa. Esos mecanismos pueden servir tanto para un financiamiento interno o externo. El financiamiento interno está principalmente realizado por las personas que trabajan dentro de la misma empresa o que contribuyen con la empresa. Como ejemplos de financiamiento interno tenemos las aportaciones de los socios, las utilidades retenidas, tenemos también la depreciación, amortización e incrementación de los pasivos acumulados y por último la venta de activos. En cambio, con el financiamiento externo son todos aquellos mecanismos brindados por una entidad financiera o donde hay participación de esta. Entonces, como fuente externa tenemos a lo que es el leasing, el factoring, el underwriting, el fideicomiso. También tenemos las líneas de crédito y el crowdfunding. Empezamos con el primero, que es el underwriting. El underwriting tiene como etimología la palabra underwrite, que en el inglés significa suscribir, escribir debajo de, pero para lo que es finanzas se entiende como la suscripción de un valor asegurado o si no también como la emisión de un documento de valor. Definiendo lo que es el underwriting en sí, se puede considerar como un contrato establecido entre dos partes, una que es una entidad emisora y un underwriter, donde por intermedio de este contrato la entidad financiera o el underwriter se compromete a prefinanciar las emisiones de valor realizadas por la sociedad emisora para posteriormente publicarlas estas en el mercado de valores. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, primera característica es que es un contrato oneroso. Es conmutativo y bilateral, ya que ambas partes tienen responsabilidades y derechos. También es no formal, puede tener un plazo de tiempo definido o indefinido, y también que es conmutativo. En las ventajas. Una de las ventajas de este tipo de financiamiento es que es de manera rápida, es segura, más que todo para la entidad emisora. También permite la adquisición de emisiones de títulos y la participación dentro del mercado de la bolsa de valores. Es un financiamiento a largo plazo y también permite obtener liquidez de una manera rápida. Ahora, las partes y obligaciones. Como dije, hay dos partes involucradas. Está la entidad emisora, que es prácticamente la empresa que desea el financiamiento para el desarrollo de algún proyecto. Y tenemos el underwriter, que es la entidad financiera que se va a comprometer a prefinanciar las emisiones de valor de la parte emisora. Entonces, como obligaciones de la parte emisora, tenemos es que ellos de por sí tienen que informar y dar la veracidad de todos los datos al underwriter para que ellos puedan realizar lo que es el asesoramiento en base a su situación financiera. Entonces, en caso la entidad emisora no brinde una información verídica, ellos están encargados de indemnizar al underwriter por estos daños. Segundo, deben pagar todos los gastos legales referidos o que supongan dentro de la emisión. Luego también tenemos el hecho de indemnizar al underwriter en caso de perjuicios sufridos por una información falsa. Y con el underwriter, su principal función es brindar asesoramiento. Segundo, realizar el prefinanciamiento para la entidad emisora. Tercero, debe realizar las actividades de promoción durante la emisión de la bolsa de valor. Y debe hacerse cargo de toda la transacción realizada con el proceso y entrega de la acción. Ahora, en el proceso intervienen una serie de elementos. En el primer elemento está el estudio de la situación financiera de la entidad emisora. Ese es el primer paso. El segundo paso que debe realizar el underwriter es que, una vez sabido cuál es la situación financiera por la que se encuentra la entidad, debe proceder al asesoramiento de la misma en base a esta situación. En el tercer paso tenemos al diseño de la emisión y el establecer el valor de dicha emisión. Luego prosigue lo que es el hecho de que el underwriter promocione la emisión dentro del mercado de valores y por último la promoción en sí de la misma emisión para poder adquirir el financiamiento de la empresa. Prosiguiendo con los tipos, tenemos dos: la adquisición de la emisión y la simple colocación. En la adquisición de la emisión, el underwriter va a suscribir los títulos de manera total o parcial
y es el encargado de asumir todo el riesgo por dicha emisión. Dentro de adquisición de la emisión tenemos en firme y en stand-by. En firme es el más riesgoso para el underwriter y más favorable para la entidad emisora. ¿Por qué? Porque el underwriter es el que va a asumir todo el riesgo. Aquí es el que el underwriter se hace cargo de toda la totalidad de la emisión, es el que le va a pagar a la compañía emisora por haber emitido estos bonos o acciones dentro de la bolsa de valores, y él se va a encargar de revender los mismos dentro del mercado. En caso el underwriter no consiga vender todas las emisiones realizadas, él será el perjudicado porque ya prefinanció a la entidad emisora. Luego tenemos el stand-by, que va a garantizar la colocación de la emisión, pero dentro de un plazo determinado. Si no lo hace, la prefinanciación no se va a realizar hasta que el plazo venza. Luego tenemos los de simple colocación. En este caso se puede decir que esta tipología es menos riesgosa para el underwriter, pero tampoco perjudica a la entidad a la entidad emisora. Entonces, en simple colocación, el financiamiento que el underwriter va a brindar se va a realizar a través de un adelanto de esta prefinanciación, no la va a realizar de manera completa. Y en virtud del compromiso del underwriter va a ser solamente el esfuerzo de poder colocarlo dentro de la bolsa de valores. El primer caso es el de mejor esfuerzo, donde el underwriter solo se va a comprometer con la emisión y va a hacer la obligación de hacer su mejor esfuerzo para poder colocar todos los títulos en venta en el mercado de valores. Y el todo o nada, la empresa emisora se va a comprometer con la venta de las emisiones solo en caso que el underwriter consiga la total colocación de estas emisiones dentro del mercado de la bolsa en su manera total. Si el underwriter no logra la colocación de estos en el mercado, a pesar de que ya hayan existido partes que han prefinanciado, el underwriter va a tener que devolver lo ya financiado y prácticamente dejar a la entidad emisora en nada. Ahora vamos a continuar con el leasing. El leasing es un contrato en el cual una persona, que es el arrendador, le traspasa a otra, conocido como arrendatario, el derecho del uso de un bien físico a cambio de alguna compensación, que generalmente suele ser un pago periódico y por un tiempo determinado, al cual, al terminar el tiempo, puede haber tres opciones, que son la opción de compra, devolver el bien o suscribir un nuevo contrato de arrendamiento. La importancia y ventajas. En términos del flujo de caja, representa la alternativa más económica para adquirir un activo. No afecta ni el nivel de endeudamiento ni el nivel de inversión en los activos fijos. Además, genera beneficios tributarios en relación al impuesto a la renta y el IGB. Y por último, disminuye el riesgo de posesión y obsolescencia de activos. Las partes involucradas. El arrendador es la persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios. El arrendatario es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que al celebrar el contrato de arrendamiento financiero obtiene los derechos de uso, goce y explotación económica del bien según lo estipulado en el contrato. Y el proveedor, que es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que entrega al arrendatario la propiedad del bien que es objeto del contrato. Las características. Existen 4 características de leasing y son que pueden ser bienes muebles o inmuebles, que el mantenimiento del bien y el contrato de seguro quede exclusivamente a cargo del arrendatario, el arrendador cede los derechos del uso del bien y que el arrendatario paga montos periódicos al arrendador. El arrendatario paga montos periódicos al arrendador. Los tipos. Existen 3 tipos. El primero es el leasing operativo, que consiste en un alquiler en el que solo el arrendador solo traspasa el derecho del uso del bien durante un tiempo determinado. En este leasing no existe una opción de compra. No es una operación de endeudamiento. El activo no se encuentra ni en el balance y la depreciación tampoco, y los gastos y las cuotas, el 100% de las cuotas son consideradas como un gasto. El leaseback es una operación doble donde el proveedor y el arrendatario son la misma persona. Generalmente se utiliza cuando se quiere recuperar capital invertido, o también se utiliza cuando quiere recuperar crédito fiscal por IGB debido a inversiones. El tercer leasing es el leasing financiero, que es una operación financiera por la cual la solicitud del arrendatario
se le da una empresa arrendadora adquiere un bien, un determinado bien, que puede ser nuevo, usado, nacional o extranjero, para otorgárselo en arrendamiento financiero a cambio del pago de pago de cuotas que son periódicas en un plazo determinado. El cálculo de la cuota. La cuota es igual al valor por el interés más 1 más el interés elevado a la n. N es el número de cuotas que paga el arrendatario, y cabe destacar que el valor del activo tiene que estar incluido el IGB, sobre 1 más el interés elevado a la n menos 1. El proceso. El flujo de leasing financiero es el siguiente. Se da el proveedor, el banco, que es la empresa de leasing, y una entidad pública, que es el arrendatario. Primero, la entidad pública suscribe un contrato de leasing con el banco, que es una persona autorizada a efectuar operaciones de leasing financiero, que tiene que ser regulada, y el banco o empresa paga el precio del bien al proveedor, y este proveedor tiene que entregar el bien a la entidad pública, generalmente que es una empresa, y esta empresa le paga una renta, que es el servicio de la deuda a la empresa que está llevando el leasing, generalmente una entidad financiera. Acá voy a mostrar un ejemplo de cómo se realiza un leasing. La empresa agrícola BGS SAC planea implementar una maquinaria Airbus 400 de fumigación y desea realizar un leasing financiero. Entonces se comunica con el banco BCP, el cual tiene los siguientes datos para solicitar una cotización. El monto concertado con IGB son $118,000. La tasa de interés es una TEA, una tasa efectiva anual del 12%. El plazo para financiar son 24 meses, la frecuencia de pago es mensual, y la cuota inicial son el 20% para que se pueda dar el contrato, y la TEA se tiene que convertir a una TEM. Como la frecuencia de pago va a ser mensual, se tiene que convertir una tasa efectiva mensual. Y acá se puede ver el cronograma de pago, donde son 24 meses, también está el IGB, y se descuenta el 20% inicial en una amortización. En la primera amortización son los 20,000 que se da como cuota inicial, y después se dan las cuotas, se mantienen periódicas. El factoring es un servicio de financiación a corto plazo, en el cual consiste en la cesión de los derechos de cobro por parte de una empresa hacia una sociedad de factoring. Generalmente está asumiendo la insolvencia de pago del deudor. Importancia y ventajas. Auxilia a los comerciantes y fabricantes en la organización y llevanza de su contabilidad. Además, mejora su gestión financiera y comercial, mejora su relación con los proveedores y también mejora el manejo del inventario. También puede ofrecer a sus clientes comerciales sin afectar sus flujos de caja, y da un facilitamiento en el crecimiento de la empresa. Partes involucradas. Las partes involucradas que suscriben este contrato son el facturado y el factor, pero por la misma suscripción del contrato hay un tercero, que es el deudor o comprador. El facturado es la empresa que vende sus cuentas por cobrar, que se originaron producto de la venta de bienes o servicios al crédito. Y el factor, generalmente el facturado son empresas pymes, pequeñas y medianas empresas. Y el factor es una institución financiera que compra las cuentas por cobrar. El comprador o deudor es la empresa que compra bienes o servicios al crédito y que se ha convertido en obligado a pagar al crédito a la entidad financiera, que es el factor. Las características y tipos. Las características posee que es financiero y de servicios, porque el factoring, en una empresa de factoring, realiza más de un servicio que no solo es la cobranza. El factoring se divide en 3 tipos, pero tiene dos subdivisiones que son por confidencialidad, que son el factoring con notificación y el factoring sin notificación. El factoring con notificación es cuando el deudor es informado que se ha realizado este proceso de factoring y que ahora está obligado a pagarle a la entidad financiera, que es el factor.
Y el factoring sin notificación es cuando el deudor no es informado que se ha realizado esta operación, por lo tanto tiene que pagarle al facturado y el facturado está obligado a pagarle al banco. Luego se divide por el factoring, por la residencia de las partes. Se divide en factoring nacional y factoring internacional. El factoring nacional es cuando ambas partes residen en el mismo país, y el factoring internacional es cuando el cedente o facturado es el exportador y el deudor es el importador. También hay el factoring según la cobertura de riesgo. Se divide en factoring sin recurso y factoring con recurso. El factoring sin recurso es cuando el recurso de insolvencia y el impago es asumido por el factor, es decir, que es asumido por la entidad financiera, ofreciendo al cedente un total compromiso de que sí va a recibir el dinero íntegramente. En cambio, el factoring con recurso es cuando el riesgo de impago e insolvencia lo asume el cedente o el facturado. Esto quiere decir que si ya le dieron un adelanto y el deudor no paga, el facturado tiene que reintegrar ese monto a la entidad financiera. El proceso entre el deudor, el cedente y el factor empieza desde que el cedente, o llamado facturado, hace el envío de facturas al factor, que analiza las facturas, luego suscribe el contrato de factoring, donde notifican al deudor que se ha hecho la cesión de los derechos de cobro. Luego, el contrato de factoring, el cedente se le paga al cedente y el cedente recibe el pago. Por último, cuando entra la fecha de vencimiento de las facturas, es cobrar facturas a los deudores. Se le notifica al deudor la obligación de pago al vencimiento. Después, ¿qué pasa si paga? Si paga, se acaba este proceso, y si no, se hace un juicio con notificación de juicio al deudor. El ejemplo: Luciana es una empresaria que desarrolla su actividad de negocio a través de una compañía de refrescos. El restaurante La Flor compra de Luciana varias cajas de refrescos por un importe de 7,000 soles que le paga en facturas a 90 días. Pero Luciana necesita cobrarlas antes de este plazo. Por lo tanto, se comunica con su entidad financiera de más confianza. Luciana firma un acuerdo de factoring con su banco de confianza. El banco le pagaría un importe de la factura emitida al deudor. En nuestro ejemplo, los 7,000 soles que le debe al restaurante La Flor, pero el banco no ingresaría los 7,000 a la cuenta de Luciana, pues siempre hay una comisión que cobra el banco. Por lo tanto, para fines didácticos, vamos a asumir que le van a cobrar el 4% del total de la factura. Entonces, el banco ingresaría a la cuenta de Luciana solo 6,720, ya que le va a dar el 96% de la factura, que vendría a ser 6,720. Cabe resaltar que el factoring es una ayuda para las pequeñas y medianas empresas, y mayormente que lo solicitan, ya que le dan liquidez sin necesidad de hacer un proceso más largo, ya que vende las cuentas por cobrar de sus deudores, haciendo que el proceso sea más rápido y seguro. Ahora nos vamos a discutir sobre el fideicomiso, y el fideicomiso tiene 4 términos básicos y muy importantes. El primero es el fideicomitente, que es la persona que entrega los bienes y o derechos hacia el fiduciario. El fiduciario es quien recibe los bienes y en un futuro se encargará de administrar, dependiendo de las indicaciones que el fideicomitente le dé en el contrato. Y el fideicomisario es la persona que se beneficia, que podría ser una tercera persona, o también el fideicomitente puede cumplir este rol como fideicomisario. Y por último está el patrimonio autónomo, que es jurídicamente considerado como inembargable e independiente. Es decir, en el caso que exista tal vez una quiebra de la empresa, esos bienes que están en el fideicomiso no se van a ver perjudicados, porque el fideicomiso es básicamente como una burbuja que protege a los bienes. Definición. Aquí, como mencionado, el fideicomitente es quien le otorga al fiduciario ciertos bienes. Pueden ser muebles, inmuebles, tangibles o intangibles. Pueden ser desde terrenos, chacras, autos, hasta bienes, acciones. Aquí se le transfiere esos bienes al fiduciario, el cual puede ser COFIDE o un banco autorizado por la SBS, y ese se va a encargar de administrar dependiendo de las indicaciones que el fideicomitente le dé, y está explícitamente escrito en el contrato, y esto va a estar a favor de un beneficiario.
que puede ser una tercera persona o el fideicomitente puede cumplir el mismo rol. La importancia y ventajas. El primero es que es aislador de riesgos, como les comenté en la primera diapositiva. El fideicomiso funciona como una burbuja, es decir, en el caso que haya una quiebre de la empresa, esto no se va a ver afectado porque está protegido por el fideicomiso. También está que brinda un acceso mucho más rápido a los créditos, debido a que si hay un menor riesgo, al igual la tasa va a ser menor. También es transparente debido a que siempre está regulado por la SBS, es un ente regulador durante todo el proceso del fideicomiso, antes, durante y después, y esto ayuda a algo muy importante, a que se reduzca la corrupción. Es recomendado que para la ejecución de obras se utilice el fideicomiso debido a lo que he mencionado antes, porque la SBS siempre está ahí revisando en qué se utiliza el dinero en todo el proceso. Y claramente no es muy usado debido a su gran transparencia. Y por último, se reciben beneficios tributarios y es exento de algunos pagos. Como mencioné, son tres partes involucradas: el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Tiene 7 características. La primera es que es de carácter temporal, tiene un plazo máximo de 30 años, a excepción de 3 tipos, que es la filantrópica, la cultural y la vitalicia. También está consensuado porque tiene la autorización de todas las partes involucradas. Es oneroso porque tiene dinero de por medio. Es autónomo y principal porque este contrato no depende de otros. Es típico porque está regulado por la ley. Es tripartito porque tiene 3 partes involucradas, las que ya he mencionado anteriormente. Y la formal porque se hace a través de un contrato. Tipos. Existen 5 tipos, pero el más utilizado es el de las garantías, porque asegura el cumplimiento de las obligaciones. El proceso es un proceso muy simple. Primero se tiene que firmar un contrato, pero antes de firmar el contrato se tienen que evaluar mutuamente, el fideicomitente con el fiduciario y el fiduciario con el fideicomitente. El fideicomitente evalúa al fiduciario en relación a su trayectoria, si está autorizado por la SBS, sus años de experiencia. Y el fiduciario evalúa al fideicomitente teniendo en cuenta de dónde proviene ese bien, porque podría venir actos ilícitos y eso es lo que no se necesita. Así que se realiza una evaluación mutua, después se firma el contrato y en el contrato tienen que el fideicomitente establecer cuáles son las actividades que el fiduciario tiene que realizar con respecto al bien. Tiene que estar muy explícito y detallado en el contrato. Se ejerce las funciones según contrato, como ya mencioné. Se transfieren los bienes, ya sean tangibles o intangibles. Y después del plazo que se haya pactado en el contrato, se realiza la transferencia del bien al fideicomisario, que puede ser, como mencionado, una tercera persona o el mismo fideicomitente. Un ejemplo muy práctico y que recomiendo se debería utilizar en la vida real es que se utilice el fideicomiso para las obras públicas. Por ejemplo, se tiene la obra en mente de realizar la carretera Tarapoto-Pucallpa, que está organizado, está pactado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces, el Ministerio contrata a COFIDE para que pueda administrar todo ese proceso, antes, durante y después. Esta obra va a costar $50 millones, es por eso que se tiene que tener un control muy claro, muy específico, para que no hayan actos de corrupción. Entonces se lleva a cabo esta obra bajo el control de COFIDE para que de esta manera no hayan actos ilícitos. Al finalizar la obra, obviamente la carretera ya pasa a propiedad del Estado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y obviamente COFIDE recibe lo que es un dinero por haber realizado esta administración por un determinado tiempo. Aquí tenemos la comparación de los mecanismos. Este cuadro comparativo va a estar habilitado para todos mis compañeros puedan leerlo y también el profesor lo pueda evaluar. Tenemos aquí descritos todos los mecanismos de financiamiento que hemos explicado, desde el factoring, leasing, underwriting y el que está explicado, el fideicomiso, teniendo como premisas la definición, partes involucradas, función principal y clasificación. Muchas gracias por su atención.